Acompáñenme por favor a la carta de Santiago, capítulo 3. Carta de Santiago, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 13 al 18. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18 y último. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Alguien decía que a las pruebas, en lugar de decirles tribulaciones, deberíamos llamarle examen. ¿Por qué? Porque un examen se encarga de evaluar si un alumno puede aprobar o no, ¿cierto? Bueno, las pruebas son ese filtro que usa Dios para probar nuestra fe. ¿Qué tan real es nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Las pruebas llegan a nuestra vida y provocan que nuestro corazón haga erupción como un volcán. Sacan todo lo que está dentro de nosotros. Las pruebas se encargan de evidenciar si ese conocimiento que hemos adquirido realmente hemos sido capaces de llevarlo a la práctica. Esa prueba se encarga de revelar los ídolos que todavía se encuentran en nuestro corazón. Las pruebas se encargan de evidenciar qué tan fieles somos a Dios. Las pruebas se encargan de mostrar si realmente estamos dispuestos a vivir y a creer lo que cantamos cada domingo. La prueba revela qué tanto egoísmo u orgullo hay en nuestro corazón. Las pruebas revelan, las presiones del día a día revelan si nuestro amor por nuestro hermano es verdadero o es falso. Todo eso lo hacen las pruebas. Son un maravilloso examen en las manos del Creador. Y eso es precisamente lo que estaban viviendo la audiencia a quien escribe Santiago. Estaban viviendo diversas pruebas. Y esto lo resalta el capítulo 1, versículo 2 de esta misma carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por su fe. Y esto lo dice el versículo 1 del mismo capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Habían sido dispersados de su región natal debido a su fe. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había sido llevado al cautivo, a vivir incluso entre los gentiles, y la iglesia en el Nuevo Testamento ha sido perseguida, dispersada de su tierra natal debido a su fe. Estos creyentes habían sido expulsados de sus propias familias. Debido a su fe habían sido expulsados de sus propios trabajos por el solo hecho de creer en Cristo. Estos habían sido expulsados de las sinagogas por ser judíos que habían profesado la fe en Jesucristo. Sus propios clientes se habían alejado de ellos. Y en medio de toda esta presión social que viene a la vida de estos hermanos, lo que sale a florecer del corazón de ellos es su egoísmo y su interés de protegerse a sí mismos. Si ustedes leen la carta a Santiago completa, se van a encontrar con una multitud de exhortaciones que están dirigidas específicamente a conflictos interpersonales. El cuidado de la lengua con el cual estaban haciendo daño. Santiago dice, con esa misma lengua ustedes bendicen y maldicen a aquel que lleva la imagen de Dios. Santiago nos dice que incluso entre ellos había conflictos y preferencias hacia los ricos.
Miren lo que dice el verso 26 del capítulo 1 de Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué dice cosas como esta Santiago? Porque Santiago les dice, en medio de la presión social que ustedes están viviendo, ustedes deberían mostrar verdadera sabiduría. Santiago les dice, ¿cómo ustedes creen que deberían reaccionar en medio de las pruebas que ustedes están viviendo? Y él nos dice, bueno, deberíamos proteger y hacer buenas relaciones con aquellas personas de las cuales podamos obtener algo. Así es como nosotros creemos, dicen ellos, que queremos reaccionar. Nosotros queremos relacionarnos o debemos relacionarnos en medio de esta gran persecución únicamente con aquellas personas que pueden protegernos. Por lo tanto, ellos estaban tan centrados en protegerse a sí mismos debido a su egoísmo que se olvidaron del pobre y del desvalido en medio de la iglesia local. Se olvidaron del necesitado en medio de la iglesia local. Y es por eso que cuando llegamos al capítulo 2 de Santiago, él hace la siguiente exhortación: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, aquí está el contexto, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? En aquella cultura, tener un anillo de oro no solamente era símbolo de riqueza, sino de poder político. O sea, en pocas palabras, ellos estaban favoreciendo a estos hombres porque en medio de una presión social como la que ellos tenían, en medio de una persecución como la que se había desatado hacia la vida de ellos, tener un amigo, un contacto con poder político y rico era buenísimo. De tal manera que ellos se acercaban, ponían en los primeros asientos a los ricos, a los poderosos, a los que tenían poder político, y a los pobres y desvalidos allá atrás donde ni siquiera pudieran verlos. Y es por eso que Santiago aún se atreve a decirles al final del capítulo 2, si ustedes ven a un hermano en necesidad y le decís, saciaos y calentaos, y no le dais lo que él necesita, ¿de qué le sirve? Y es por eso que en esta carta encontramos tantas exhortaciones hacia los ricos. Ellos no estaban actuando sabiamente. ¿Y saben qué estaba generando esto? Conflicto y pleitos entre ellos. Hermanos, la paz verdadera solo viene de una relación con el príncipe de paz. Es imposible tener paz en nuestros entornos y en nuestros propios corazones si no tenemos una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Es imposible. Y lo que estaba arrojando el conflicto que tenían estos hermanos entre ellos mismos era que ellos no estaban teniendo una relación verdadera con Dios por medio de Cristo. Y esto puede suceder en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu trabajo. Si no hay paz, si todo es conflictos y pleitos, se debe a una sola razón. Eso solo está indicando algo. Tú no estás teniendo una verdadera relación con Dios por medio de Jesucristo. Él es la fuente de paz. Solamente a través de Dios, por medio de su Hijo, podemos cultivar esa paz y practicar esa paz. Y esto solamente arrojaba que ellos estaban tan interesados en ellos mismos, se habían divorciado de su relación con Dios, y esto estaba generando conflictos y pleitos entre la iglesia del Señor. Y es allí donde Santiago les dice, así no deben reaccionar. Y así entramos a nuestro verso 13 de Santiago capítulo 3. Y él hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y es muy interesante ver en qué parte de esta carta está ubicado este pasaje.
Está en todo el centro prácticamente. Es como una especie de bisagra que se conecta con lo que él dicho antes y con lo que continuará diciendo. O sea que este es un punto central que tiene que ver con el antes y el después de esta carta. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiero aclarar que sabiduría no es igual a inteligencia. A veces nosotros pensamos que una persona es sabia por lo inteligente que es. Miren, yo conozco muchas personas inteligentes y no son nada sabias. Sabiduría es lo que tú haces con el conocimiento que tú tienes. En pocas palabras, sabiduría es aplicar el conocimiento que tienes. Si yo profeso saber mucho, incluyendo de la Escritura, pero yo no me conduzco en mi vida conforme a lo que conozco, yo no puedo ser considerado un hombre sabio. Y en la Escritura lo contrario a sabio es necio, necedad. Si ustedes, mujeres que están acá, profesan conocer muchas cosas, pero en la práctica no lo aplican, el título más cercano que ustedes pueden adquirir es el de necias, no el de sabias. Así que sabiduría es conocimiento aplicado. Y Santiago le dice a estos que profesan ser sabios, ustedes que profesan ser sabios, ¿qué ustedes creen que es lo más sabio hacer en medio de las presiones que ustedes tienen? Bueno, alinearnos con los poderosos. Y Santiago dice, no es así. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras. Hermano, la fe genuina se evidencia. La fe genuina se da a conocer. Si realmente Dios ha obrado internamente en tu corazón, te ha concedido un nuevo corazón en Cristo, en el poder de su Espíritu, eso se va a notar. Es como bien dice el dicho, diciendo y haciendo. O como bien dijo alguien, si eres cristiano, que se te note. Y Santiago dice, muestren por sus buenas obras en sabia mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre denota la misma idea de humildad. Y es más fácil ilustrar esta palabra que definirla. Podemos pensar en un caballo salvaje que luego es domado. Este caballo, cuando es domado, él no perdió su fuerza, ¿verdad que no? Solo que él ahora tiene su fuerza bajo control. Y esta palabra denota fuerza bajo control para un bien mayor. Esa es la idea aquí. Todos nosotros poseemos debilidades, ¿cierto? Somos débiles. Pero también todos nosotros tenemos una especie de poder en nuestras manos. ¿A qué me refiero? Algunos de ustedes, o todos los que estamos aquí, tenemos un poco de influencia, o en la casa, o en la iglesia, con sus hijos, en el trabajo, etc. Y tú puedes usar ese poder para aplastar a otros, o para elevar a otros hacia la gloria de Dios. ¿Cómo estás usando ese poder que Dios ha puesto por su gracia en ti? O esa influencia que Dios ha puesto sobre ti. ¿Cómo la estás usando? Y Santiago dice, la primera característica de la verdadera sabiduría es que se evidencia, pero no solamente eso, el hombre sabio es humilde, tiene fuerza bajo control. Y ahora él pasa a describirnos esta sabiduría falsa que ellos estaban mostrando en medio de la iglesia de Dios. Dice el verso 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La palabra aquí, celos amargos, denota la idea de desear algo que el otro tiene. Da la idea de una falta de contentamiento en lo que Dios me ha dado. ¿Escucharon eso? Desear lo que el otro tiene y falta de contentamiento en lo que Dios me ha dado. Es ese tipo de persona que dice, si yo tan solo tuviera lo que la hermana aquella tiene, yo estaría más satisfecha. Es esa persona que dice, si yo tuviera lo que aquel hermano tiene, yo estaría más satisfecho. Y Santiago dice que esto estaba siendo mostrado en medio de ellos. Quizás aún su envidia mayor era sobre los ricos y por eso la conexión que hacían.
Hermanos míos, nosotros deberíamos, si somos cristianos, experimentar el verdadero contentamiento que solamente en Cristo Jesús se obtiene. No serás más feliz si tienes más. Si no, pregúntaselo a los grandes artistas que terminan vacíos e intentando suicidarse, que tienen mucho y al mismo tiempo son las personas más vacías y miserables que hay, porque no tienen a Dios en sus vidas. Pablo entendió el verdadero contentamiento cuando dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Pero aquí la clave: todo lo puedo en Cristo. Es ahí la fuente de su tesoro. Yo creo que la razón por la que nos llenamos de tanta ansiedad y depresión cuando las cosas materiales se van de nuestra vida es porque hemos tratado de encontrar seguridad, contentamiento y paz en estas cosas. Y eso incluye esposa, esposo e hijos. Todo lo que sea temporal. Por lo tanto, cuando lo tenemos, hay gozo y hay paz en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tratado de hallar contentamiento, seguridad y paz en esas cosas. Pero cuando sentimos que estas cosas se nos van alejando, cuando sentimos que estas cosas nos están siendo quitadas, nuestra ansiedad, nuestro pánico y nuestra tristeza viene porque en aquellas cosas en las que hemos tratado de encontrar contentamiento, paz y seguridad, se nos están quitando. Pero para hombres como Pablo, su seguridad, contentamiento y paz venía de Cristo. Y como Cristo nunca nos será quitado, por eso su regocijo era siempre. Pero estos hermanos no estaban experimentando eso. Y dice Santiago en segundo lugar: no solamente celos amargos, sino que describe la sabiduría falsa como contención en vuestro corazón. Y la palabra aquí es de ambición personal. Y esta palabra describe la idea siguiente: es hacer conexión con otra persona para tú avanzar en algo. Hacer relación con una persona para tú lograr lo que deseas. En pocas palabras, es usar a las personas para tu bienestar personal. ¿Y no era eso lo que estaban haciendo estos llamados hermanos? ¿No era eso lo que estaban haciendo al hacer la conexión con los ricos? Hacer una conexión con ellos para lograr lo que ellos deseaban. Seguridad, protección en medio de esta gran presión social y en medio de la persecución que ellos estaban experimentando. Tengamos cuidado de usar a las personas como un trampolín para alcanzar lo que queremos. Tengamos cuidado de relacionarnos con ciertas personas únicamente para recibir un beneficio de ellos, para elevarnos nosotros o para avanzar. Tengamos mucho cuidado. Y luego Santiago nos muestra el origen de esta sabiduría. No solamente nos ha mostrado el requerimiento de la verdadera sabiduría, no solo nos ha descrito la falsa sabiduría, sino que ahora nos dice el origen de ella. Verso 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Eso en primer lugar, es terrenal. Y Santiago al final del capítulo 1 ha dicho que todo lo que desciende de lo alto, del Padre de las luces, todo eso viene de Dios. Y Santiago dice: esto no proviene de lo alto, esto no viene de Dios, sino que es terrenal. Es humana. No viene del Espíritu, viene de ti. Y si tú quieres saber cuál era la fuente de los conflictos de estos hermanos, Santiago lo responde en el capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones en las cuales combaten en vuestros miembros? Esto no viene de Dios, se origina en su corazón no purificado. De allí viene, del corazón vienen todas las cosas. Esa es la fuente de todo mal. Y él dice: sino que es terrenal, animal, diabólica. Es demoníaca. Si había sido fuerte con sus palabras anteriores, esto es aún más fuerte. Esto no tiene nada que ver con Dios. Estos conflictos, estos pleitos que hay entre ustedes no tienen nada que ver con Dios, porque Dios es un Dios de paz. Miren, a veces podemos tomarnos esto quizás en juego. Dice: celos amargos, ambición en el corazón, sabiduría falsa.
Y yo creo que estas son cosas que deberíamos tomarnos muy en serio. Porque estos fueron precisamente los mismos pecados que derribaron a Satanás. Y si estos pecados derribaron a un ángel, ¿cuánto más con nosotros? Y dice el 16, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Y ahora describe la verdadera sabiduría, la que ellos debían mostrar en medio de esta presión social, donde habían sido excluidos de todo lugar, y aún donde se cree que ni siquiera sus amigos gentiles querían estar con ellos. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta viene de Dios. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, o sea, es sincera. Esto era lo que se requería en la vida de ellos, que ellos mostrasen a sus hermanos, no quisieran a un lado al desvalido y al pobre, para favorecer al rico, del cual podían obtener protección. Es esto lo que debían mostrar. Este es aquí la necesidad más grande de ellos para que sus pleitos cesaran. Y créeme, yo no sé tú, pero yo quisiera crecer en un tipo de sabiduría de esa. Cuando tú miras a tu alrededor, la multitud de conflictos con la que tenemos que encarar todos los días en un mundo caído, con hermanos, hermanas, familiares, amigos, extraños, tú dices, ¿cuánto requiero crecer en esta sabiduría? Y Santiago nos dice cómo se puede, y lo termina en el verso 18, dándonos la respuesta. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz. Pero esta no es una paz que se consigue así de la nada. Esta no es una paz que compras en el supermercado o en internet. No, esta es una paz que viene de estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. O sea, esta es una paz que el Evangelio te otorga. La Biblia dice que todo hombre o está unido a Cristo o fuera de Él. O somos amigos e hijos de Dios o enemigos de Dios. No hay un punto neutral. Y solamente el pecador puede estar en paz con Dios por medio de la fe en Cristo. No hay otra manera. Si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tu enemistad con Dios continúa. La ira de Dios está sobre ti. De hecho, si hay un título que se nos puede dar a los hombres en Cristo, es traicioneros. Traición. Porque con nuestro pecado hemos traicionado al Dios que nos dio la vida. Con nuestra rebelión en el pecado hemos traicionado al Dios que nos mantiene vivo, que nos dio el cuerpo, que nos da la respiración, que nos ha dado familias, que nos ha dado el alimento, etcétera, etcétera. A ese Dios que nos ha dado tanto, el hombre ha respondido en lugar de agradecimiento y adoración, ha reaccionado con ingratitud y rebelión contra su ley. Y todo el que viola la ley debe ser castigado. Por eso el único que puede quitarnos ese castigo sobre nosotros fue aquel que sufrió el castigo por nosotros. Y es Jesús. No hay otra manera de obtener esta paz. Si tú estás aquí tratando de buscar paz en medio de tus conflictos, pero fuera de Dios, fuera de Cristo, te vas a pasar toda la vida en eso. Y quiero que sepas que tu mayor problema no es el conflicto con el vecino, tu mayor problema es el conflicto que tienes con Dios. Ese es tu mayor problema y solamente Cristo puede lidiar con eso. Nuestro amado Jesucristo. Y dice Santiago, el fruto de justicia se siembra en paz. Esta sabiduría viene de la rectitud. Dicen paz para aquellos que hacen la paz. Esto es realmente lo que esta iglesia necesitaba. Paz. Pero solo viene de Dios. Y es interesante la idea que transmite Santiago cuando habla de aquella ilustración acerca de la siembra.
Porque no sé si alguno de ustedes tiene experiencia con la siembra, pero no siempre cuando siembras ves los frutos de una vez. Debes esperar mucho tiempo para ver el fruto. Pero eso no anula que debajo de la tierra se esté gestando algo. ¿Verdad que no? Hay algo que se está gestando allí. Quizás ustedes en su vida podrán decir, pastor, pero yo me identifico más con esa sabiduría mala que con la buena. Yo veo que yo no estoy creciendo en nada. Así como cuando siembras que no ves el fruto todavía y crees que no está pasando nada. Pero de repente pasan acontecimientos en tu vida donde estás bajo presión y ves que reaccionas de una manera muy diferente a como hubiese reaccionado hace unos años. Y tú puedes decir, realmente Dios ha estado obrando. Él lo ha estado haciendo. Él ha dicho que perfeccionará la obra en nosotros y lo va a cumplir, pase lo que pase. Hermanos míos, las pruebas sacan todo lo que hay en nuestro corazón. Y tal vez, o mejor dicho, nosotros no estamos pasando por una prueba igual a la que estaban pasando nuestros hermanos. Pero sin duda alguna estamos siendo pasados por ese examen donde Dios se encarga de evidenciar qué tan real es nuestra fe. Y quizás eso ha gestado, no sé, más paz entre nosotros. O quizás ha salido de nosotros ese espíritu egoísta. O ese espíritu aislacionista, donde ya no me junto con nadie. O quizás me he despreocupado de mis hermanos por estar tan preocupado de lo mío como estos hermanos estuvieron tan tentados. Que el mundo se acabe, aquí lo que importa soy yo. Y quizás eso de alguna manera ha traído conflictos en nuestros corazones. Quizás no de la manera de ellos, pero en tu corazón hay una especie de conflicto con tus hermanos en la fe. No lo sé. Pues que Dios nos guarde de esta sabiduría perversa que solo trae conflictos en el corazón. Si tú eres verdaderamente cristiana y cuentas con esta sabiduría que viene de lo alto, tú debes procurar la paz, buscar la paz, incentivar la paz y ser intencional en promover la paz. Así luce una sabiduría que viene de Dios. Entendiendo esto, que hubo uno solo que mostró esa sabiduría de manera perfecta. Tú y yo fallamos en esto. No siempre hacemos las cosas como deberían. Y tenemos que reconocerlo. Quizás tu corazón en algún momento se ha llenado de celos amargos. Quizás en algún momento has deseado tener o vivir como otros. Y has pensado, si tan solo tuviera aquello que tiene aquella hermana o aquel hermano, estaría más satisfecha. Quizás, o no sé si a mí es el único que me ha pasado. Y más ahora con las redes sociales que ves el mundo de felicidad que viven otros, te sientes atrapado por eso y hay celos amargos en tu corazón. O quizás ambición personal. Quizás estás haciendo un tipo de amistades con algunos hermanos o personas sencillamente para obtener lo que quieres. Cuídate de eso, porque muchas veces el pecado se disfraza de amor, de santidad y de justicia. Pero quiero recordarte que en la cruz Dios cargó sobre Cristo todos nuestros celos amargos y toda la ambición de nuestro corazón. Todo el peso de su ira en la cruz, con un solo propósito: para mostrar su santidad, su justicia, pero también su amor para con nosotros. Y Él resucitó al tercer día para demostrar que Dios tiene toda la razón en cuanto a la sabiduría. Para mostrarnos que Dios es perfectamente sabio. La cruz es un recordatorio y la resurrección de Cristo de la sabiduría y el despliegue de la sabiduría y del plan de Dios. Y la cruz es un recordatorio de que Dios, de lo que puede lucir a la luz de los hombres como algo malo,
Dios puede sacar gran esperanza para los perdidos. Que el Señor nos ayude a cultivar y a crecer en esta verdadera sabiduría que viene de Él y que se pondrá en práctica, ¿sabes cuándo? Cuando vengan las pruebas, cuando venga la presión. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.